la muerte física y espiritual de Jesús. Vamos a ver, según lo que dice la Biblia, varios puntos de la vida de Jesús. El nacimiento físico de Jesús ocurrió hace más de 2000 años, pero realmente Él existe desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en Juan, que Jesús hace una oración al Padre y le dice: me amaste antes de la fundación del mundo. Él vive por la eternidad, Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Y eso lo dice en Apocalipsis 1:8, que Él es el alfa y el omega, el que es y que era y que ha de venir. Otra cosa, ¿quién es Jesús? Él es el creador de todas las cosas y todo ha sido hecho por Él y para Él. Y lo vemos en Juan, que dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. También su vida había sido profetizada en el Antiguo Testamento y vemos que lo escribe Daniel, que dice, hablando de una de las profecías, él escribe que vendría un príncipe elegido. Jesús no vino buscando gobernar, como lo dice en Juan, que dijo así Jesús: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. No vino buscando gobernar, sino que creció obedeciendo, como dice en Hebreos 5:8, que dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y sirviendo a sus padres naturales. Entonces vemos algunos puntos de Jesús en este estudio. Vamos a seguir viendo según lo que dice la Biblia. Vemos que según la cultura hebrea, un hijo se hace cargo de los negocios de su padre al cumplir 30 años. Por lo mismo, esa era la edad que Jesús tenía cuando comenzó su ministerio. Luego de 3 años y medio más tarde, murió en la cruz. Vemos que el poder de su sacrificio, obediencia y resurrección fue tal que hoy usamos ese mismo poder de Dios para salvación. Y lo que dice 1 Corintios dice que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Otra cosa, Cristo es llamado en la Biblia el postrer último Adán, el Hijo del Hombre, como lo dice Mateo. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Otra cosa, Cristo vino a la tierra como descendiente de Abraham para redimir a la humanidad. Ahora veamos cómo la muerte entra en la humanidad. La muerte llega a la humanidad como consecuencia del pecado. Y eso lo vamos a leer Santiago 1:15, que dice que la paga del pecado es la muerte. Podemos identificar 3 fases en la muerte de una persona y estas son, primero, la que vamos a ver hoy, la muerte espiritual. Todos somos separados de la vida de Dios como consecuencia del pecado original. Fue el tipo de muerte que sufrió Adán cuando pecó contra Dios. Si leemos la historia, como ustedes saben seguramente, en Génesis 2:17, que él cuando peca con la manzana, en ese automáticamente entró la muerte. Aunque físicamente Adán vivió muchos años, su espíritu murió al ser separado de Dios. Y vemos que Jesús nació sin naturaleza pecaminosa. Fue concebido por el Espíritu de Dios. Sin embargo, él vivió en obediencia y santidad, manteniendo comunión íntima con el Padre Celestial. La muerte espiritual de Cristo ocurrió cuando, por amor a nosotros y en obediencia al propósito de Dios, Él voluntariamente bebió la copa de la iniquidad
tomando la responsabilidad por cada uno de los pecados cometidos por la humanidad. Al morir espiritualmente, Cristo fue cortado de su vida de comunión con el Padre Celestial. Lo más doloroso para Jesús fue tener que cargar con ese concentrado de maldad humana. Por primera vez sintió la oscuridad de la envidia, el homicidio, la prostitución, la culpa, el miedo, la falta de perdón, el rechazo, el resentimiento, entre otros. Jesús cargó con todos los actos que desde el principio de la raza humana han ofendido a Dios. Él se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo que nos correspondía por nuestros pecados. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:21. Que dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Todo ser humano nace con la herencia generacional de iniquidad, la cual arrastramos desde el tiempo de Adán y Eva. Nacemos ya apartados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Esa es la primera fase de la muerte espiritual, la cual todo ser humano está sometido por herencia. Y esto lo vemos en Romanos 3:23, que dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado, y aquel que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos redimidos y reconciliados con el Padre, y nuestro espíritu vuelve a la vida. De acuerdo a esto, solo tenemos vida espiritual cuando estamos unidos a Cristo. Si esa unión se rompe, también la vida espiritual se rompe. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Jesús, tenemos la vida de Dios. Ahora, si nosotros no nos mantenemos en Jesús, vamos a estar muertos en el espíritu. Por eso es necesario siempre mantener una comunión con Jesús, estar en unión con Dios, para que esto no se rompa, para que su unión y usted tenga vida en el espíritu, vida en abundancia, como lo dice Jesús.